Buenos días, estamos en Lima, en la sede de la parroquia de Fátima, de los jesuitas de Fátima, y está de paso aquí en la parroquia de Fátima Monseñor Pedro Ricardo Barreto, que es arzobispo de Huancayo, entre otras muchas cosas, experto en derechos humanos, lleva la parte de justicia y paz en el CELAN sobre este tipo de cosas, y hasta ha sido usted nombrado Premio Nobel Alternativo. No lo sabía. ¿No sabía eso? Un premio que le dieron hace unos años que era algo así como un premio Nobel alternativo sobre derechos humanos o algo así. Sí, un premio nacional de derechos humanos en el Perú. Ajá. Eso sí. O sea, que es usted un hombre reconocido también en esa faceta, ¿no? Sí. Ahora, primero quiero decir que mi madre era hija de españoles, de aragoneses. ¿De Zaragoza? De Zaragoza. Y de un Morata de Jalón era mi abuelo, ¿no? Pero mi abuela era de Zaragoza. Entonces yo he tenido siempre el testimonio de una abuela muy llena de fe y muy radical. Cuando decía sí, nadie le podía mover. Y mi madre es hija de españoles, ella ya falleció hace 4 años, a los 94 años de edad, y también era muy aragonesa. Y yo he reconocido también que en mi sangre corre pues la sangre baturra, y yo muchas veces me preguntaba por qué alguna vez era yo muy terco, por qué yo era pero así. Y yo ahí comprendí recién que era una cuestión más genética, ¿no? Genética, y por otro lado también el ámbito familiar muy religioso. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Yo nací en el centro de Lima y yo veía 4 o 5 árboles allí en el centro de la ciudad, no había más. Pero sí recuerdo algo muy importante que a mí me llenaba el alma, es cuando como familia íbamos desde Lima hasta el centro del Perú, o sea, unas 2 horas en tren, unos paisajes maravillosos. Todos los domingos que podíamos, bajábamos y nos poníamos al lado del río Rímac, unas aguas caudalosas, limpias, y pasábamos ahí unas horas hasta el regreso en la tarde nuevamente a la ciudad de Lima. Eso lo recuerdo como algo... ¿Y eso le recordaba el Ebro a sus Me padres? imagino a mi madre, porque mi padre madre era peruano, ¿no? Pero mi madre no conoció España, porque mis abuelos estaban en Buenos Aires, era como constructor, arquitecto, y le contrataron aquí en Lima. Mi madre vino de Buenos Aires a los 9 años de edad, y en realidad mi abuelo construyó aquí algunas cosas muy importantes del Parque de la Exposición, y murió a los 45 años. A los 45, entonces, muy joven, mi abuela, ¿no? Sí, mi abuela quedó viuda, mi madre a los 22 años se casó con mi padre. Bueno, entonces para mí esta experiencia ha sido muy significativa, una persistencia de buscar un encuentro con la naturaleza. Yo no lo estudié en un libro, que la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios tiene una relación armónica con la naturaleza. Cuando se ve el agua limpia, cuando se respira un aire puro, cuando se ve que es una tierra fértil y produce frutos y frutos abundantes, uno como persona se siente muy bien. Esto para mí lo he descubierto recién, hace unos años, cuando yo, siendo arzobispo de Huancayo, el 5 de septiembre del 2004 tomo posesión y me doy cuenta en el camino de Lima hasta Huancayo. Huancayo está en la zona altoandina, está en el valle interandino más grande del Perú. ¿A cuántos? A 3.300 metros de altura.
Pero para llegar a ese valle, Huancayo está al fondo, es un valle de 77 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros en promedio de ancho. Pero para llegar a ese valle hay que salir de Lima, subir a 5.000 metros, que es Ticlio, se comienza a bajar, hay una zona minera muy grande y después se entra al valle del Mantaro. Entonces ahí yo me di cuenta que las aguas del río Mantaro estaban sucias, como que hay un rechazo, ¿no? El aire en ese tiempo en La Oroya, que es una ciudad de unos 40.000 habitantes donde hay una fundición polimetálica, el aire era altamente contaminado, ¿no? Y uno sentía como una especie de dolor en todo el esófago y todo eso. Entonces ahí yo comencé a unir las dos cosas. Esto como experiencia personal, pero también el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en una exhortación apostólica, Pastores de la Grey, decía que uno de los desafíos del obispo es la defensa irrestricta de la vida, de los derechos humanos y también del entorno natural. Entonces yo uní mi experiencia personal con esto. Estamos hablando del año 2004. El problema de La Oroya, de la ciudad, era una de las ciudades más contaminadas del mundo. He visto alguna fotografía y era impresionante aquella época. ¿Ha cambiado eso? Bueno, ha cambiado en parte, porque la empresa norteamericana que estuvo contaminando desde el 97 hasta el 2012 se declaró en quiebra para evitar invertir en esto. Pero esta fundición comenzó en 1928 con tecnología del siglo XIX. Entonces es un problema muy, muy complejo. O sea, las consecuencias son fuertes. Directas contra la salud, el vertimiento también de los residuos sólidos y líquidos. En toda la cuenca no hay una planta de tratamiento. En fin. Usted se jugó ahí el tipo, ¿no? ¿Ah? Se jugó el tipo que decimos en... Bueno, sí, en realidad, porque aunque yo siempre digo y decía en ese tiempo que en 1932, 4 años después de iniciarse la fundición, el obispo de Huánuco, que está contiguo a Huancayo, que ese territorio pertenecía a Huánuco, él ya hizo la primera denuncia pública y está en los escritos diciendo que los polvos mortíferos que emiten las chimeneas de La Oroya causan grandes estragos en la vida y la salud de la población. Entonces, y en el año 2000 mi antecesor dio una carta pastoral, Monseñor José Ríos Reynoso, en que dijo: ya es hora de actuar frente a este gravísimo problema ambiental que afecta a las personas y al entorno natural. Y en el 2004 llego yo y a los 2 meses ahí mueren 2 personas porque habían bloqueado la carretera, presionado por la empresa norteamericana para pedir la ampliación del tiempo para el cumplimiento de los proyectos de mitigación ambiental. Mueren 2 personas porque caminan desde 5.000 metros de altura unas 8 o 10 horas. Y 2 de ellos murieron por ataque al corazón. Esto, que fue a los 2 meses de llegar, me impactó. Y ahí formamos una mesa de diálogo ambiental inclusiva, todos los actores sociales, la empresa, el Estado, la población, para ver cómo se soluciona el problema laboral y ambiental de La Oroya, porque eran casi 3.000 trabajadores que estaban ahí, que eran conscientes que estaban afectando ese salud, pero necesitaban el trabajo para alimentar a su familia. ¿Le amenazaron entonces? ¿Sigue amenazado? Bueno, a ver, ciertamente ahora puedo decir y afirmar
que no eran los trabajadores los que me amenazaban, porque siempre aparecían los trabajadores amenazando, ¿no? En comunicados. Si sigue usted hablando como está hablando, aténgase a las consecuencias. Una llamada por teléfono me decía: sus horas están contadas si sigue denunciando esto. También me decían que en mis homilías yo entraba a terrenos políticos que no me correspondían. En fin, sí, ha habido unos 6, 7 años hasta el año 2010, o sea, casi 7 años, ¿no? Con mucha fuerza. Desde el 2010 hasta el 2012, la empresa decidió parar la fundición. Y las amenazas ahora pudo comprobar que no venían directamente de los trabajadores, sino de alguien, de la empresa que estaba por detrás. Puedo afirmarlo clarísimamente, porque los mismos dirigentes sindicales hay una relación muy armónica, continuando el problema, porque ahora están sin trabajar, están recibiendo el 40% de sus sueldos, y cuando vendan la fundición, que tal vez sea en los próximos meses, le van a devolver todo lo que la ley les otorga. A los trabajadores. A los trabajadores. Tienen que indemnizarles la empresa. Indemnizarles y todo. Entonces, pero la relación es muy armónica con los trabajadores. Entonces yo sí puedo decir claramente ahora y denunciar que la empresa Oberran Perú, filial del grupo Renco, del señor Ira Renner, era el que amenazaba al arzobispo y a la gente del entorno del arzobispado, que eran técnicos y biólogos, porque nosotros hemos hecho análisis de sangre con el apoyo de la Universidad de San Luis de Missouri, en la Facultad de Salud de Missouri, que la es Universidad Jesuita también. Son los jesuitas. Yo he ido varias veces a hablar con ellos. Y por cierto, hablé también con el ahora cardenal Burke. ¿Que estaba entonces en Missouri? Estaba en Missouri, en arzobispo, no era cardenal. Me trató muy bien, pero yo veía que era una cuestión que no había una compatibilidad. Porque yo me fui a quejar porque 2 sacerdotes de Missouri habían venido a La Oroya, traídos por la empresa, para enfrentarme a mí, como diciendo, y los sacerdotes eran emisarios de la empresa norteamericana. Y de alguna manera bendecían lo que estaba haciendo la empresa, claro. Por supuesto, me decían a mí, me querían convencer que la empresa estaba muy bien. Entonces yo fui ahí a Missouri, hablé con el obispo Burke en ese tiempo, pero yo le dije: esta es una cosa muy grave de falta de colegialidad episcopal, y yo estoy seguro que han venido con su autorización, porque de hecho difícilmente 2 sacerdotes peruanos van a ir a una diócesis norteamericana para ponerse al lado de una empresa. Hasta ese... Lo pasó mal en aquella época. Yo sí lo pasé mal, pero ahí sale pues la sangre aragonesa. Tozudo. También, sí, y la espiritualidad. Yo sentía miedo, tengo que reconocer, pero yo no acepté de ningún momento seguridad personal. Eso sí, tomaba las precauciones para no ser, ¿no? Esto. Apoyo del mismo arzobispado. Al principio los sacerdotes, sobre todo diocesanos, no entendían por qué el arzobispo se metía en eso, por la mentalidad que tenían, ¿no? Porque estaban acostumbrados a que siempre lo oían, que sucediera esto. Entonces, pero poco a poco fueron entendiendo, y estamos hablando del 2004, 2005, en que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI después eran muy claros también en sus documentos. Pero ahora la bendición de Dios es Francisco, pues. ¿Volvería a hacer lo mismo?
Y yo creo que lo volvería a hacer lo mismo y mejor por el testimonio del Papa Francisco. Porque mucha gente creía que la iglesia tenía que estar dentro del templo, que de la puerta para afuera eso le corresponde a los políticos. Una iglesia totalmente encerrada en sí misma. Y esto el Papa Francisco habla de la iglesia con las puertas abiertas, en salida misionera, en ir a las periferias. Y ayer precisamente una persona muy amiga, un laico, me dijo: Monseñor, usted se adelantó unos años al Papa Francisco. Digo, ¿por qué? Por este cuidado de la vida, ¿no? Y yo le dije, mira, no es que yo estaba inventando la pólvora, simplemente como pastor me doy cuenta de este problema y tengo estas orientaciones de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y son muy claras. Es ponerlo en práctica y esa es mi responsabilidad, aunque me cueste la vida. ¿Algunos hermanos suyos en el episcopado en aquella época sí la apoyaron o no? Algunos muy pocos. Algunos me dijeron abiertamente, ¿por qué te metes en estos problemas? Ese problema es muy complicado. Además, tiene que haber actividad minera. Y yo le dije, léete el número 57 de las Pastores de la Grey, que a ti y a mí el Papa Juan Pablo II nos dice que el desafío que el obispo tiene frente a las amenazas a la dignidad de la persona y al entorno natural, tenemos esta responsabilidad. En realidad era muy doloroso, más doloroso que el mismo Huancayo, que dentro del episcopado habían algunos que no solamente no entendían. Alguno llegó a decir tristemente que algunos obispos en el Perú parecíamos ingenieros forestales. ¿Y eso públicamente? En la asamblea de obispos. ¿No? Eso tiene que doler un montón, claro. Mucho. En momentos en que uno era amenazado y todo esto, yo le decía, por ejemplo, si yo estoy haciendo mal, denúncieme, pues. Si yo me estoy metiendo en política, denúnciame. Pero así era. Pero yo ahora quiero pasar página, ¿no? Página, porque yo la verdad ha habido una conversión personal. Porque antes me decían el arzobispo ecológico. Cuando iba a España, otros, el arzobispo ecológico, y yo no aceptaba eso. Es la Iglesia que asume la opción de Cristo de cuidar la vida, la ecología urbana y el entorno natural, la tierra creada por Dios, la ecología física. Pero esto hay que pasar de la mente al corazón, hay que sentir las consecuencias. Yo he visto llorar a las personas que vivían en Noroya. Llorar. Porque eso ocasionaba enfermedades, me imagino, también. Claro. Sí. Y esa señora dice, yo tengo 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Tengo 70 años, pero no quiero que mis nietos, porque mis hijos sí tienen, que mis nietos tengan lo mismo que yo. O sea, que se estaban envenenando físicamente. Totalmente envenenados. Incluso hay un documental, Los niños de plomo, ¿no? Y yo creo que aquí no estábamos diciendo nada nuevo, porque el mismo Estado peruano, el Ministerio de Salud, en el 2004, en noviembre, emitió los resultados de un análisis de sangre a niños menores de 6 años que vivían al frente de la fundición, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Que de los 600 niños menores de 6 años, el 99.9% de los niños tenían como promedio 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando la Organización Mundial de la Salud en esa época decía que 10 es de altísimo riesgo. 10, o sea, de 10 a 40. 10 microgramos de plomo por decilitro ya es alto riesgo. Ahora lo han bajado a nivel internacional a 5. Imagínense. Entonces, ¿cómo yo me iba a callar? No,
no podía. El tiempo le ha dado la razón. Quiero decir, en este momento ese tipo de cosas sí que se viven de otra forma y sí que están más en la agenda incluso eclesial, ¿no? Sí, yo creo que eso lo percibe la gente, pero yo más bien que me han dado la razón a mí, no, han dado la razón a la iglesia. Y la iglesia somos todos los bautizados. Yo aquí quiero despersonalizar este trabajo porque yo no he ido por mi cuenta, he ido enviado por el Papa Juan Pablo II y enviado por Dios. Y yo tengo que rendir cuenta por mi pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy convencido que el Espíritu Santo va guiando a la iglesia. Ahora estoy convencido mucho más. Antes lo tenía un poco aquí en la cabeza, pero ha bajado al corazón. Y en el corazón tiene que impulsar la acción, ¿no? Entonces, claro, son acciones no vinculantes, que es lo más difícil para la iglesia. Porque uno puede demostrar científicamente que es verdad esto del 99.9% de los niños menores de 6 años tienen altísimos niveles de plomo, pero no hay que quedarse ahí. Porque la iglesia no solamente debe denunciar, debe anunciar, hay que dar propuestas. Y en estos casi 12 años de la mesa de diálogo ambiental de Loroya y el cuenca del río Mantaro, no ha habido una sola protesta. No hemos salido con cartulinas diciendo, no, abajo la minería, no. ¿Y han ofrecido alternativas y propuestas? Entonces ahí tuvimos un proyecto que se llama El Mantaro Revive, que incluye también la problemática de Loroya, financiado por el Fondo Ítalo-Peruano en 2 etapas, con profesionales de la zona de altísimo nivel, para analizar el agua, aire y suelo. Primera vez en la historia que la sociedad civil organizada tenía en sus manos evidencias científicas, validadas por laboratorios peruanos y validados también por laboratorios norteamericanos con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Luis de Missouri, como le he hecho referencia. Nadie podía decir esto. Y esto es lo que más rabia le dio a la empresa norteamericana, encontrarse con una sociedad civil organizada, financiada por el gobierno italiano, con los intereses canje de deuda externa, que pudiera habilitar esto. Entonces, yo creo que sí se ha dado una propuesta muy grande, pero lamentablemente han pasado más de 6, 7 años de este caminar como mesa de diálogo y las autoridades del gobierno central, del gobierno regional y de las municipalidades que llamamos nosotros, cada uno tiene su agenda. Ven el río Mantaro totalmente contaminado, que es un río muerto, ¿no? Que ahí llegan los pesticidas, llegan también los residuos sólidos, los residuos líquidos y también los pasivos ambientales que cuando llueve bajan. O sea, el problema medioambiental sigue en pie. Sigue en pie. Y en Loroya no hay en este momento una contaminación del aire, es un aire más puro que el de Lima o de cualquier ciudad, porque no está funcionando. Veremos después cuando funcione, pero en este momento no. Pero el problema sigue porque hay como unos 4 o 5 centímetros de partículas microscópicas que emitían los humos tóxicos y se han ido asentando. Sedimentando. En todo. Si usted pone en el internet, el Google Maps, La Oroya, Perú, va a ver de lejos blanco. Uno cree que puede ser nieve y no es nieve. Son esas las partículas contaminantes. Y cuando llueve, y llueve bastante ahí, se ve como una costra, llamamos aquí en el Perú, una costra de unos 4 o 5 centímetros, que es la acumulación durante más de 90 años, que la fundición, los humos tóxicos día y noche sin parar. Ahora, en la ciudad, los niños normalmente juegan con el piso.
y agarran la mano, se lo llevan, y esto, aunque no esté la fundición, ¿no?, activa, los niños siguen esto. ¿Cuánto tiempo calculan que tiene que pasar para que se descontamine? Bueno, yo la verdad... Sin volver a emitir, claro, porque si vuelven a emitir... Sí, yo la verdad es que no puedo dar un dato exacto, pero yo he escuchado que tendrán que pasar más de 100 años. 100 años. Para que esos pasivos se vayan. Ahora, es bien complicado, me decía un especialista, que limpiar esos pasivos ambientales. Es prácticamente imposible. O sea, que recuperar el río ese se hará... El río puede recuperarse, pero siempre va a haber la bajada por las lluvias de esos pasivos ambientales. Pero la verdad es que es un problema muy complejo. Lo que saco como conclusión que la irresponsabilidad del gobierno, de las empresas, incluso peruanas, porque antes de la empresa norteamericana Doerran estuvo desde el 77 al 97, 20 años, Centromin Perú, que es del Estado, y que contaminaba al igual que esto, pero no había ningún límite en la contaminación. Los estándares ambientales en el Perú recién se están más o menos acercando a los estándares internacionales. Por eso yo denunciaba a la empresa norteamericana Doerran Perú que aquí en el Perú podían hacer una grave contaminación afectando a las personas, cosas que en su país no lo podían hacer. Y lo hicieron, pero recibieron un castigo económico muy fuerte. ¿Aquí también se vieron obligados a indemnizar? ¿Van a tener que indemnizar a la gente y al...? Hay un juicio que está llevando los abogados norteamericanos en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la ley contempla que una empresa norteamericana fuera que viola los derechos puede ser denunciado por los abogados norteamericanos. Eso está caminando, ¿no? ¿El Papa le consultó algo sobre esa encíclica ecológica, sobre ecología que anuncia? No. Algunos decían que sí, pero yo creo que ha habido un grupo muy especialista, que yo lo reconozco, muy grande, y ha sido nombrado públicamente, ¿no? Dos grandes teólogos argentinos, el padre Víctor Fernández y el padre Carlos Gali, que yo lo conocí en el 2007 en la quinta conferencia episcopal latinoamericana en Aparecida. Buen tipo, acabo de estar con él en Barcelona. Sí, es un excelente teólogo. ¿Pero especialistas en medio ambiente? No, teólogos, ¿no? Teólogos. Pero que incluye también todo el cuidado. Pero después se ha servido mucho de la el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Ahí el cardenal Peter Turkson, que es el presidente de esto, sé que ha estado muy cercano a él. Y recordarán que hace un año más o menos el Pontificio Consejo Justicia y Paz convocó a los más altos empresarios mineros del mundo, ¿no? Que fue la primera vez que dialogaban con ellos para ver cómo ponerse de acuerdo en una actividad minera con una responsabilidad social compartida, ¿no? La misma sociedad, las mismas empresas, el Estado y todos, ¿no? Y la Iglesia dentro de ellos. Eso creo que ha sido muy importante para escuchar también el parecer de esas empresas. Pero sé que hay varios que le hablan. Hay un obispo argentino, ¿no? Que él me pidió no decir su nombre, que es un especialista en ecología y muy amigo del Papa Francisco. Entonces, eso ha sido, yo creo que un grupo, porque en realidad la problemática es común. África, Asia, sí. América Latina y el Caribe. En algunos sitios dramática, como en el suyo, pero generalizada. Pero en Honduras es mucho más dramática también, ¿no? Lo mío queda así.
¿Por qué? Porque viene desde el año 1928, pero lo de Honduras, Guatemala, es algo increíble. En Brasil mismo, aquí en el Perú, en el norte, con las empresas de hidrocarburos. Es decir, hay todo un... En Ecuador. Y ya hemos tenido 2 reuniones, una de ellas en marzo pasado, en Roma, que presentamos la red eclesial panamazónica. Hace poco, ¿no? Estuvieron en Roma presentando. 2 y 3 de 2 marzo. de marzo. Pero esa reunión era para visibilizar a nivel de la Iglesia de esta red eclesial panamazónica, que no es una institución, sino simplemente, como dice la palabra red, es estar en comunicación, crear espacios de diálogo, porque los problemas son similares. Lo que cambia es el contexto. Entonces, como Iglesia tenemos que tener como una red para apoyar en esos 6 millones de kilómetros cuadrados que es la Amazonía y que incluyen a 9 países, el mayor por supuesto Brasil con el 67%, el Perú el 13% de la Amazonía. Entonces tenemos un espacio de comunicación y la verdad es que una de las personas impulsoras de la consolidación de la red eclesial panamazónica fue nuestro querido cardenal don Claudio Hummes, que es a su vez presidente de la Comisión Episcopal Amazónica de Brasil. Entonces, ante la iniciativa del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano, tuvimos un proceso de reuniones. Una fue en Ecuador, en Puyo, en abril del 2013, al mes de haber sido elegido el Papa. Y además, Francisco de Asís, patrono de la ecología, el hombre de la paz, el hombre que cuida la creación de Dios. Allí fue como un impacto y yo pude ver una red eclesial amazónica de Ecuador. Participaron unos 100. Me encantó por su espiritualidad primero, segundo por su compromiso. Obispos, religiosas, religiosos, laicos. Pero Ecuador tiene el 2% de la Amazonía. Y a partir de esa experiencia, en abril de 2013, propuse, y me miraron con unos ojos abiertos, ¿cómo vas a hacer una red eclesial panamazónica? Pero en julio, aquí en Lima, nos reunimos también otros grupos más especializados y dijimos, caminemos por ahí. Y se puso en marcha y está funcionando. Todavía no sabíamos exactamente qué pasaba. Es el 2013, en julio. Y en octubre, el cardenal Hummes convocó a todos los obispos amazónicos. Y en Brasil son 60 obispos que tienen vicariatas apostólicas, más laicos. Y yo le pedí al cardenal Hummes, que no lo conocía personalmente, le dije, por favor, que vaya un grupito de la red eclesial amazónica de Ecuador y algunos que trabajan en Brasil que estuvieron en la reunión en Ecuador. Y aceptó. Al principio el cardenal Hummes, y es lógico, decía, si yo tengo 60 obispos, hay que añadir 30 obispos más para hacer una red. ¿Cómo será eso? Pero dijo sí. Y la decisión fue encargar al Departamento de Justicia y Solidaridad, con participación de un sacerdote y una religiosa que es secretaria del cardenal Hummes, organizar un encuentro en ¿El departamento del CELAM o de la Conferencia Episcopal? De la Conferencia Episcopal brasileña. Sí, aparte hay un sacerdote secretario ejecutivo, éramos 4. Entre ellos también estaba el padre Alfredo Ferro, que es jesuita y que es encargado de la red amazónica jesuita. Entonces organizamos un evento con la única finalidad
para que los participantes dijeran sí o no a la red eclesial panamazónica. Si se decía sí, ¿cuál sería su carta fundacional? ¿Y cuáles serían sus perspectivas? Y esa reunión se realizó en Brasilia, en Brasil, en septiembre del año pasado. Realmente fue una experiencia no solamente espiritual, pero una espiritualidad para la acción. Y la acción conjunta. Tenemos una carta fundacional donde manifestamos quiénes somos, cuál es la realidad que nos toca vivir en la Amazonía y cuáles son las propuestas de acción. Y en realidad esa carta fundacional fue ratificada no solamente por los obispos religiosos, sino también de más de 15 instituciones de Europa y de Estados Unidos que participaron, no como entidades financieras, sino como socios de la propuesta. Entonces fue una experiencia muy eclesial. Y bendecida por el Papa también, que le recibe. Bueno, todavía no sabía esto el Papa, pero la decisión fue ofrecerle al Santo Padre una estructura pastoral eclesial para poner en práctica sus orientaciones de la nueva encíclica. Y fue en la sala de prensa Juan Pablo II en Roma donde presentamos con el cardenal Umes, tuvo que hacer un video porque por problemas de visa no pudo llegar. Estuvo también ahí Mauricio López, un laico que es el secretario ejecutivo de la red. Ecuatoriano. Es mexicano. Ecuatoriano, ¿no? Casado con ecuatoriana, y es el secretario ejecutivo de Cáritas por ahora. Pero él es el hombre clave ahí, ¿no? Entonces la visibilización fue muy fuerte en Roma. Pero el 19 de marzo de este año, relativamente hace poco, tuvimos una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Iglesia en América, no solamente América Latina, presentaba su posición frente a las industrias extractivas, poniendo algunos casos emblemáticos de altísima contaminación. Y ahí nos salió la Oroya, porque la Oroya es pequeño comparado con otras, ¿no? Presentamos 5 o 6... ¿Y dónde lo presentaron? En la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una organización de los Estados americanos. ¿Con sede? En Washington. En Washington. Nos dieron media hora. Pero lo más importante fue no solamente la visibilización en Roma, esta red eclesial, sino también esta red eclesial se sumó a toda la Iglesia en América Latina para indicar cuál es la posición de la Iglesia. Yo tuve la introducción, ¿no?, qué es lo que queríamos en la audiencia, presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se presentó Monseñor Álvaro Ramazzini, que es obispo de Huehuetenango, en Guatemala. Que él muy sucintamente precisó la posición de la Iglesia. Y entre otras cosas, yo recuerdo que dijo, nosotros no podemos vivir sin agua, pero sí podemos vivir sin oro. ¿No? Como para indicar esto. Un buen eslogan. Sí. Después también habló Mauricio López, cuál es la preocupación de la Iglesia en la Amazonía y la repercusión que tiene en el mundo. Después habló el señor David Lobatón, que es un abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos ayudó a elaborar el informe sobre este tema de las industrias extractivas, los problemas emblemáticos.
Pero no nos quedamos en eso, sino que Monseñor Palocci, que es de Brasil, ¿no?, que es obispo de Roraima, que está metido en la Amazonía, él, en nombre de todos, hizo unas propuestas a los estados, propuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, propuestas a las empresas y propuestas también a la Iglesia y a la sociedad civil. Este era un poco el esquema que terminamos siendo aplaudidos. ¿Por qué? Porque yo, en nombre de todos, le entregué a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una carta que habíamos entregado los primeros días de marzo, cuando estuvimos en Roma, al Papa, pidiéndole que en su visita en septiembre a Estados Unidos visite también, aunque sea unos minutos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el esfuerzo que hace, ¿no?, en salvaguardar especialmente. ¿Y sabe si lo va a hacer o está en la agenda? No se sabe. Porque nosotros entregamos la carta al Santo Padre, pero le dijimos a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ellos tienen que formalizar la propuesta. Nosotros simplemente indicamos el camino, pero ya la Comisión Interamericana tiene que hacer la petición especial a la Santa Sede. Encontraba al Papa Francisco. Muy bien. Yo lo he visto en el junio del 2013. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 80 en Buenos Aires, precisamente porque yo le dije que mi madre nació en Buenos Aires. Y él tuvo la gentileza de decirme, ¿y dónde? Yo la verdad no ubicaba el sitio, pero sí le dije una referencia y me dice, vamos, para que conozca dónde tu mamá corría hasta los 9 años, porque era así. Pero después ya no nos volvimos a ver, ¿no?, hasta ya siendo obispo en el 2005, en octubre, fue el sínodo sobre la Eucaristía y él participó. Y ya se había escuchado rumores de que él era también uno de los candidatos para ser papa, 2005. Claro. Y la verdad es que no creíamos. Un latinoamericano, un jesuita, eso es imposible. Pero llamó la atención que en el 2005, al comenzar el sínodo, siempre se conforma una comisión. Y una vez que se conforma la comisión del sínodo, que corresponde a 10, 12 entre cardenales y obispos, después se elige entre los 12 al que preside la comisión. Y fue impresionante, y ahí sí yo dije, es verdad estos rumores, porque como es secreto, y fue el primero en ser elegido para la comisión, y fue directamente el primero para presidir la comisión, 2005. A los 2 años, en mayo del 2007, se realiza la 5ª Conferencia Episcopal de Aparecida. Otro contexto, obispos latinoamericanos. Aquí era obispo de todo el mundo. Comisión preparatoria para el documento. Primero se elige la comisión, salió Bergoglio, no recuerdo, pero al principio, y él era el presidente de la comisión de redacción del documento. Entonces, ahí yo me di cuenta ese peso específico que tenía el cardenal Bergoglio, tanto en Roma como aquí en América Latina. Terminado la Aparecida, hubo sus dificultades, que si esta palabra, que esta, pero él, para todos, y eso yo lo he escuchado de muchos en América Latina, en la conferencia, que me manifestó una fidelidad a las inspiraciones del Espíritu en la asamblea. Y por eso el documento de Aparecida nadie lo criticó, ni siquiera los de ultraderecha o ultraizquierda que estaban presentes ahí. Y Aparecida, según muchos entendidos y estudiosos, el documento de Aparecida es una propuesta pastoral
no para 5 años ni para 10, va a seguir. Por eso lo regala. Así, lo regala. Y algunos, si uno lee el Evangelii Gaudium, habiendo tenido la experiencia de Aparecida, hay muchas coincidencias. La única diferencia es que en Aparecida es una redacción de una asamblea. En cambio, Evangelii Gaudium hay mucho de aquí que está plasmado según su propio estilo, realidad, que es Vaticano II. El hecho de ir a Lampedusa, inmigrantes, toda la problemática de inmigrantes, ya ha cambiado. O sea, ya no tienes los zapatos rojos. Y digo, me disculpa si digo algo muy importante, a veces en un vuelo, ¿no?, de avión, la hermosa tiene zapatos rojos, y yo digo, así estaba el Papa, con esos mismos zapatos. ¿Qué hacía el Papa en esto? En realidad, yo creo que es importante que al seguir su pontificado, y llevamos 2 años, ya tenemos Lumen Fidei, ¿no?, del Papa Benedicto, pero firmada por él también. Fue un gesto de puente, pero después la Evangelii Gaudium. Para mí la Evangelii Gaudium es en conexión con Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Tiene muchas citas. Y lo que más me gusta del Evangelii Gaudium es que el Papa insiste que es una exhortación programática. No es una exhortación para la reflexión, es programática, es decir, hay que llevarlo a la práctica. Y lo otro es la eclesialidad con numerosas citas de las conferencias episcopales de los 5 continentes, por supuesto, de Aparecida están ahí apareciendo, ¿no?, porque había tendencias que Aparecida desaparecía. Ya. Pero el Espíritu Santo guía a la Iglesia, y el que fue responsable de la redacción de Aparecida es ahora el Papa. Las resistencias que se está encontrando en algunas partes son más de vida que doctrinales. Yo creo, yo no soy un perito en esto, pero yo lo que percibo, que cuando hay un cambio, una renovación, la Iglesia siempre tiene que estar reformándose. No podemos quedarnos parados. Cuando nos paramos, entra la mundanidad que llama él, la autorreferencialidad. Tenemos que caminar. Y esto lo dice el Vaticano II, la Iglesia que peregrina hacia la casa del Padre. Pero también dice que los gozos y esperanzas, las alegrías y tristezas, las angustias, ¿no?, es también los gozos y alegrías, tristezas y angustias de la Iglesia. Esta conjunción de una Iglesia que camina, pero con este espíritu, es el Vaticano II. Es el sueño que Juan XXIII tuvo. Él fue el primero que habló de una Iglesia de los pobres en su homilía, ¿no? Y yo recuerdo todavía ahora la homilía del inicio del Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII. Impresionante. Hay una parte que dice que llegan a mis oídos, hiriéndolos, de que todo en la Iglesia camina mal, que en el mundo está hacia la deriva. No son textuales, pero esta es la idea. Y dice, y estos comentarios vienen de personas de una alta espiritualidad y de un compromiso con la Iglesia. ¿A quién se refería? Bueno, cada uno puede pensar. Y dice, me hieren estos comentarios negativos como si la Iglesia no fuera guiada por el Espíritu Santo. Entonces, el Papa Juan XXIII sufrió. Paulo VI sufrió muchísimo por la aplicación del Concilio Vaticano II. Y ahí entramos pues a la época de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que de alguna manera en teoría estaba muy claro que era el Concilio Vaticano II. La dimensión social de la Iglesia con sus encíclicas sociales tenemos que agradecérsela
a Juan Pablo II, eso es indudable. Pero al interior de la Iglesia sí hubo una involución en ese tiempo, ¿no? Una iglesia de poder, una iglesia que no comulgaba con esta dimensión social que el mismo Papa Juan Pablo II lo hacía. Y Benedicto XVI con sus encíclicas y sobre todo la Deus Caritas Est, que es realmente una joya teológicamente hablando y de compromiso social. La tendencia está iniciada en el pontificado de Francisco. ¿Hay posibilidad de marcha atrás? ¿De que por cualquier circunstancia, por lo que sea, se trunque? Yo, la verdad, hay que confiar en el Espíritu Santo, ¿no? Yo lo único que pido, como él mismo lo dice, a algunos laicos no les gusta que el Papa diga que le queda poco tiempo, porque están gozosos con él. Pero en los años que Dios le conceda, ya yo creo que no hay retroceso. Yo he escuchado que él, bueno, públicamente dijo que mi pontificado será corto. Sí, lo acaba de decir. Sí. Pero algunos piensan que él, el Papa, y ya lo ha dicho, que si él se siente mal, renuncia. ¿Por qué? Porque dice, una golondrina no hace verano. Esta es cuestión mía ya. Pero 2 golondrinas ya traen otras golondrinas. Entonces de repente podemos prepararnos a tener 2 papas eméritos y el Papa que Dios quiera. Este es algo impensable. ¿Quién pensaba que un obispo latinoamericano iba a estar presente? Él mismo lo ha dicho, que estaba en las encuestas en el puesto 44 y que quería saber cuál es el nombre, quién había apostado por él, porque había sacado muchísima plata. Entonces, en realidad es algo de Dios, ¿no? Pero yo estoy convencido que el Espíritu va a ir soplando en esta iglesia. Y le digo por qué. Porque todo cambio no es de una persona, es de una comunidad. Y en realidad, cuando hay apoyo de la comunidad, la iglesia se renueva. Y el cambio está cuajando en la comunidad, está cuajando en las bases. En las bases. Uno va a Estados Unidos y hablan muy bien del Papa. Hay también resistencia, pero sí, va bien por intereses ideológicos o de otra cosa. Pero vas a Alemania, yo no he estado, pero me lo comentan, en España mismo, es decir, y en el Perú ni se diga. Una cosa es los medios de comunicación social. ¿Qué cosa dicen mal de Francisco? Se ha conquistado a todo el mundo, a todos los medios. Que se le escapa la mexicanización, ¿no?, de Argentina, pero es que porque lo escribe a un amigo y ese amigo lo pone en el Facebook y el Papa sigue. Además, diga lo que diga, se le perdona todo. Se le perdona, sí, está en estado de gracia. Y le explica, porque al día siguiente el padre Federico Lombardi, que es una joya de comunicador, salió a decir y ahí quedó. Y así otras cosas. Pero los gestos de salir Jueves Santo, ya por 3er año consecutivo, a lavar los pies. Claro, uno puede decir, no, es que lo hace por flashes o lo hace por la comunicación. Se le ve que lo hace porque lo hacía también en Buenos Aires y no había periodistas. Sí. Entonces yo sí abrigo la esperanza de esto, pero hay un compromiso de la Iglesia latinoamericana y la Iglesia universal. Y el compromiso es ser iglesia. El Papa no va a cambiar la Iglesia. La Iglesia va a cambiar en la medida en que nosotros personalmente nos encontramos con un Cristo vivo. Y que definitivamente vaya a un compromiso en favor de los pobres. Algo que siempre recuerdo yo es una frase de Juan Pablo II. Juan Pablo II, en la Centésimos Augus, dice: si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para aquellos llamados ricos. El Papa San Juan Pablo II. Y aquí está la opción
por los pobres. Antes se decía opción preferencial y no excluyente por los pobres, ahora ya se ha quitado. Quiero una iglesia pobre y para los pobres. Es decir, y se une con esta frase muy iluminadora del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, si no hay esperanza para los pobres. Es decir, todos tenemos que trabajar por la justicia social, cada uno sin diferencia de credos y todo esto, pero nosotros como iglesia comprometidos con esto, para buscar un nuevo modelo de desarrollo alternativo al actual, que eso lo dice Aparecida, donde la ética esté ahí como en el corazón, ¿no?